Recordemos, habíamos visto el scattering de electrón muón. Ahora vamos a ver el scattering de electrón-electrón, que es muy parecido en el sentido de que, por ejemplo, tenemos el mismo diagrama, pero que ya no tenemos los muones. Nosotros en el otro caso teníamos muón-muón acá arriba. Ahora tenemos electrón-electrón. Eh, por lo tanto, va a haber cuestiones distintas, no muchas, pero sí hay otra cuestión muy importante y tiene que ver que hay otro diagrama más. Este diagrama donde se cruzan, donde podemos ver que si bien la primera parte es exactamente igual, donde entran dos electrones y comparten un fotón, todo eso es igual, pero después tenemos que las partículas salientes se cruzan. En este caso son electrones, así que en realidad eh, lo único que cambiaría es el P asignado para cada uno. Ahora, la pregunta que tendríamos teniendo en cuenta el scattering de muones es por qué este otro diagrama no aparecía. Y la razón es porque nosotros teníamos electrón muón entrante, electrón muón saliente. Si nosotros tenemos un diagrama de este estilo donde entra el electrón muón, después aparece donde hay un electrón un muón y donde hay un muón un electrón. Y no hay un proceso físico que permita de esta forma transformar un electrón en un muón. Y por lo tanto, ese diagrama, esto es una forma de verlo, ese diagrama no puede estar. Sí puede estar el otro, este de acá. Pero acá tenemos electrón-electrón, es siempre lo mismo, por lo tanto no tenemos esa restricción para este y va a ser una contribución más que tenemos que tomar en cuenta. Vamos, ya que estamos, a hablar de los tipos de canales. Esto es una clasificación que se puede encontrar en la literatura. Hablamos de tres tipos de canales, S, T y U. Canal S es el primero que vamos a considerar y lo vamos a dibujar así bastante genérico. Tenemos P1, se une con P2, dos partículas entrantes y salen otras dos con P3 y P4. Esto es el canal S. Tenemos también el canal T, o el T-canal, a veces está puesto al revés. Otra vez, P1 y P2, pero esta vez entran, comparten la partícula virtual y luego tenemos de salida P3, P4 y después tenemos el canal U y otra vez tenemos P1, P2 entrando, pero al igual que este, hasta ahí comparten la partícula virtual, pero después se cruzan y tenemos cruzado P3, P4. Entonces, en el scattering muón-electrón nosotros teníamos esto, nada más. En el scattering electrón-electrón tenemos esto y esto. Este último diagrama, que acá tenemos primero, sirve para otro tipo de interacciones. Bueno, entonces volvamos al scattering electrón-electrón. Queremos saber cuál es la amplitud, al igual que lo hicimos con el electrón muón. Y lo bueno es que, como ya tenemos hecho el de electrón muón para este mismo diagrama, nada más hay que cambiar electrón por muón. Y este tampoco va a ser tan distinto, porque en realidad lo que cambia es el lado
en el siguiente sentido. Lo que vamos a hacer en ese caso es cambiar P3S3 por P4S4. Pero antes de hacer eso, vamos a escribir el primer término de la amplitud, que tiene que ser el que ya teníamos antes. Entonces, volvamos a electrón muón y nos vamos a llevar la amplitud. Simplemente cambiaremos lo que haya que cambiar cuando tengamos que poner una propiedad del electrón en vez del muón. Pero esto, como está escrito así, nos lo traemos así como está, porque no hay que cambiarle nada. Entonces, esto es menos GE cuadrado P1 menos P3 cuadrado U adjunto 3 gamma mu. Acá estamos usando la notación donde directamente ponemos 3 acá adentro y no P3. U1, cerramos y después tenemos U adjunto 4 gamma mu U2, cerramos, cerramos. Esto es lo que tiene que ver con este de acá. Ahora, para hacer este de acá, tendríamos que hacer lo mismo, pero con estos cambios. Entonces, vamos a escribir G cuadrado sobre P1 menos P4 cuadrado. Y ahora ponemos subadjunto, pero el 3 se cambia por el 4. De hecho, acá lo cambié, no lo dije. El 3 se cambia por el 4. Así que esto es U4 gamma mu. U1, este no cambia. U3 adjunto gamma mu U2. Y cerramos. Entonces eso es lo único que hicimos. Cambiar el 3 por el 4. Entonces hay una sola cosa que queda pendiente, que no puse nada acá. Acá tiene que venir un signo. Si volvemos a las reglas de Feynman, la regla 8, la regla de antisimetrización, nos decía de incluir un signo menos entre diagramas que solo eran diferentes por el intercambio de dos electrones entrantes o salientes, y también podía ser con positrones o entre un electrón entrante y un positrón saliente o al revés. En nuestro caso estamos dando vuelta dos electrones salientes. Esto nos obliga a poner un signo menos entre las dos amplitudes. Por lo tanto, ese signo que estaba faltando es un menos. Entonces esto es lo que queda la amplitud para el scattering electrón-electrón. Lo que vamos a ver ahora es el scattering electrón-positrón, que es parecido. De hecho, vamos a tener este exactamente igual, nada más que con positrones, y por lo tanto la flechita va a cambiar para el otro lado, por lo menos para uno. También del otro lado. Este no va a estar porque no podemos tener el cruce de la misma forma que pasaba con el muón. Con el positrón tampoco vamos a poder tener un vértice que tenga un leptón, un fotón, y que salga otro leptón distinto. Pero sí va a haber uno que es admisible para el caso de electrón-positrón, que tiene que ver con este, ¿no? Que es el que solemos llamarlo el de aniquilación electrón-positrón. Y este sí es válido y este también va a sumar. Entonces vamos a tener dos, y este es el que recién habíamos llamado canal S. Entonces, para el primer diagrama vamos a tener lo mismo que acá, con una modificación que ahora la vamos a ver. Es lo siguiente. Vamos a llamar M1 a la primera amplitud.
va a ser menos GE cuadrado menos, P1 menos P3 al cuadrado, U3 adjunto, gamma mu U1. Y ahora aparecen los espinores para las antipartículas. B adjunto 2, gamma mu, B4, y acá está el detalle. No solo pusimos los espinores de las antipartículas, sino que además cambia el orden. Esto tiene que ver con que nosotros armábamos las integrales de atrás para adelante o desde el final para el principio, pero en el caso de las antipartículas se cambia la dirección temporal, por decirle un nombre, en realidad cambia la convención que teníamos para partículas. Entonces esos son los dos cambios que tenemos que tomar en cuenta para la amplitud del primer diagrama. Ahora, ¿qué pasa para este segundo diagrama? Vamos a escribir lo que nos queda de las reglas de Feynman y después lo vemos mejor. Va a quedar 2pi a la cuarta integral U3 adjunto IGE gamma mu B4, en el medio queda menos IG mu nu Q cuadrado B2 adjunto IGE gamma mu, perdón, esto lo llamamos gamma nu U1, cerramos y acá abajo ponemos lo que sigue, que es el delta Q menos P3, P4, delta P1 más P2 menos Q de cuarta Q. ¿De dónde viene esto? Bueno, primero, esto que está acá viene de lo de entrada. Tenemos partícula antipartícula y GE gamma mu tiene que ver con el vértice. Lo mismo para la salida, es este B2 IG gamma U1. Mientras que el menos IG mu nu Q cuadrado tenía que ver con tener un fotón. Acá no lo puse, pero acá hay un Q representando el momento del fotón virtual. Eso venía de la regla 2, regla 3, acá tenemos lo del vértice. Y después el propagador para el fotón era ese término que tenemos ahí. Y después teníamos por cada vértice 2pi cuarta delta de los momentos entrantes y salientes, que podían ser 3 como mucho, y después integrábamos y teníamos el delta cuarta sobre 2pi cuarta. Por eso aparecen estos dos deltas, donde tenemos P1, P2 entrantes y sale el Q, y este tenemos el Q entrante y sale P3, P4. Y después tenemos el 2pi cuarta, que eso venía de cada vértice que teníamos, cancelando uno con esta regla 6. Ahora, teníamos también la regla 7, cancelar un delta, que es el que tiene todos los p's, y multiplicar por i. Eso vayamos directamente acá. Cuando hagamos esta integral, tenemos que evaluar, por ejemplo, acá en P1 más P2 para que se haga 0. Eso va a entrar en este Q, y este es el delta que vamos a sacar, y después va a quedar acá abajo P1 más P2, que es lo que reemplazamos el Q. Eso va a hacer que nos quede un M2 igual a menos G cuadrado P1 más P2 cuadrado, que eso tiene que ver con el P1 más P2 acá. Y después simplemente va a quedar U3 gamma mu V4 B2 adjunto gamma mu U1.
Se va a agregar un i que vas a tener con este i un -1, con este menos queda más, pero también tenemos i, ahí, y de ahí viene este menos, y después el gamma mu que hacía que baje el índice, nos queda entonces el M2 de esta forma. Ahora, habría que sumarlos, pero ¿qué pasa con la regla de antisimetrización en este caso? ¿Cuál es la comparación que hacemos entre el diagrama que teníamos y este de acá? Bueno, no es tan obvio, pero acá podemos ver que si uno intercambia un positrón entrante con un electrón saliente, uno puede obtener este otro diagrama que en el fondo es el mismo que teníamos, es este de acá, nada más que está dibujado de otra forma, pero representa lo mismo. Simplemente que el fotón lo dibujemos para arriba o para el costado, es lo mismo y uno lo puede recrear. Como tenemos esa diferencia nada más, eso significa que hay que agregar un signo menos. Entonces acá, cuando tomemos el M total, va a ser M1 menos M2, donde M1 y M2 se escriben de esta forma. Así nos queda entonces la amplitud total para el scattering de electrón-positrón.